la profecía de Isaías. A Isaías se le llama la Biblia en miniatura. Y es un libro muy hermoso que muestra justamente lo que el hermano estaba enseñando, la soberanía de Dios. Cada capítulo concuerda cronológicamente con un libro de la Biblia. Así empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico. Y si usted va comparando capítulo con capítulo, el Espíritu Santo nos muestra cómo hay una concordancia con cada libro. Bueno, me pasas el anteojo que está allá porque no veo. Gracias. Perdón. Hay una concordancia con cada libro. Y así como el Antiguo Testamento tiene 39 libros, la profecía de Isaías justamente se divide, igual que nuestra Biblia, en dos partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 39 encontramos una división, y desde el capítulo 40 al capítulo 66 encontramos la división siguiente. Especialmente en el capítulo 1 encontramos el tema de este libro, que es la denuncia de Dios. Y también encontramos cómo Dios ofrece su gracia. Y así encontramos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos la caída del hombre y cómo Dios realmente dio la ley para acusar al hombre para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Pero hoy escuchamos en Gálatas dice, pero venida la fe, la gracia. Desde el capítulo 40 en adelante encontramos el consuelo de Dios. Encontramos las promesas de restauración que Dios hace al pueblo de Israel. Estas son las dos principales divisiones que tiene este libro. Luego encontramos en este libro 7 subdivisiones. Luego encontramos en este libro 7 subdivisiones. La primera división del capítulo 1 al capítulo 5. Capítulo 1 al capítulo 5 y abarca al capítulo 12. Capítulo 1 al 5 encontramos la queja de Dios hacia Israel. Dios se queja de su pueblo. Y ahora vamos a ver. Dios examina a su pueblo y Dios muestra la condición de su pueblo. Ellos eran el pueblo de Dios, pero no eran convertidos a Dios. En el capítulo 6 encontramos el llamamiento
de Isaías. Los primeros 5 capítulos nos muestran la condición moral del pueblo de Dios, pero el capítulo 6 nos muestra la condición del profeta de Dios. Él también era pecador. Para llevar la gracia, para no ser un instrumento duro hacia su pueblo, él mismo tenía que reconocerse como uno igual al pueblo. Por eso en el capítulo 6 vemos la condición de Isaías. La primera división entonces abarca del capítulo 1 al capítulo 12, la queja de Dios hacia Judá. Especialmente la queja de Dios concerniente a la idolatría, a la ingratitud de su pueblo. En el capítulo 6, como dijimos, encontramos la gracia de Dios, como Dios saca del altar un carbón para limpiar, para purificar los labios de Isaías, tipo de la nación. La segunda división abarca del capítulo 13 al capítulo 27, del capítulo 13 al capítulo 27. Y ahí encontramos los diferentes juicios, cómo los juicios son controlados por Dios. Y primero, como encontramos en la palabra, empieza el juicio por la casa de Dios. Primeramente, Dios juzga a su pueblo. Así como en una familia, Dios primeramente empieza juzgando lo de adentro de su casa. No puede juzgar a lo de afuera. Y luego también juzga a los gentiles. Esto se ve desde el capítulo 13 al capítulo 27. Esta es la segunda división. Y así va a ser en un tiempo. Dios juzgará también a las naciones sobre la base de su oportunidad. Israel tuvo oportunidad, en este tiempo las naciones tienen oportunidad. Y es significativo porque 7 veces en estos capítulos encontramos la palabra aullido. Este no es un aullido del hombre lobo, este es un aullido de dolor. Así será el tiempo que va a venir sobre el mundo cuando venga el juicio. Nadie se va a escapar. Débiles, fuertes, poderosos serán juzgados. Hasta que también en esta división vamos a ver al mundo entrar en la bendición milenial. Vamos a ver entrar a las naciones y al pueblo de Dios en la bendición milenial. La división 3 de este libro abarca capítulo 28 hasta el capítulo 35. Capítulo 28 hasta el capítulo 35. Y Dios aquí denuncia 5 males en Judá. Dios denuncia 5 males que ve en Judá. Era muy grande la religiosidad del pueblo. El pueblo vivía una apariencia. Ellos reclamaban las promesas de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Dios denuncia, y vamos a ver 5 males que ve en el pueblo. La división número 4, la cuarta división, vemos que abarca
desde el capítulo 36 hasta el capítulo 39. Y esto es una porción más bien histórica, pero que también nos lleva a la liberación de Israel y la preservación de Israel durante los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Vamos a ver a Sennacherib en esa división procurando invadir a Israel. Ellos habían invadido el reino del norte porque Dios les permitió. Y viene este general del ejército de Asiria y dice, bueno, también voy a invadir el reino del sur. Pero no estaba en los planes de Dios. Entonces, vemos en Sennacherib un tipo del anticristo. Bueno, hasta aquí encontramos la primera división del libro, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 39. En la quinta división, en la división número 5, encontramos desde el capítulo 40 al capítulo 48. Encontramos la visión del Mesías hecho carne. También en esta parte se nos habla del precursor. ¿Quién es el precursor? Bueno, el heraldo, Juan el Bautista. En la sexta parte encontramos, en la sexta división, en la sexta subdivisión de este libro que abarca desde el capítulo 49 hasta el capítulo 57. Desde el capítulo 49 hasta el capítulo 57. Esta es la sexta división o subdivisión. Y aquí encontramos la visión del rechazamiento del Mesías. Encontramos la visión del rechazamiento del Mesías, su humillación, su muerte y su resurrección. Desde el capítulo 58 hasta el capítulo 66 encontramos la séptima y última división. La séptima y última división encontramos desde el capítulo 58 hasta el capítulo 66. Y encontramos ahí la visión de la dispersión de Israel como consecuencia a la muerte de su Mesías. Encontramos su dispersión. Encontramos también su reunión en Palestina, su restauración y su gloria milenial. Y termina el capítulo 66 de Isaías con cielo nuevo y tierra nueva. Este es el deseo de Dios. Todo será transformado. Todo cayó, aún la tierra. En consecuencia del pecado, la creación gime, pero todo será hecho nuevo por la redención. Ese es el alcance de la redención. Bueno, encontramos en este libro que se menciona la palabra redención o redentor. 13 veces se menciona. Y esto ya nos demarca algunas de las palabras principales, nos ayudan a ver realmente cuál es el tema principal.
de este libro. Bueno. Isaías significa, el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Isaías fue contemporáneo de Oseas, de Miqueas y de Nahum. Isaías fue contemporáneo de Oseas, de Miqueas y de Nahum. Cuando Isaías profetizó, Israel estaba dividido en dos. Y vamos a usar un poquito el pizarrón. Nosotros tenemos al primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y con Saúl, bueno, Israel tuvo un rey por 40 años. Luego vemos que vino David, que era el verdadero, realmente rey que tenía Dios en vista, porque Dios tenía previsto darle rey en su tiempo, pero ellos se apuraron y pidieron conforme a las demás naciones. Luego de David fue un rey fiel. David tuvo con Betsabé, tuvo a Salomón. Salomón, la primera parte de su reino fue fiel, pero la segunda parte, sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Y allí vemos que nace Roboam. Que fue hijo de Salomón. El tiempo de Saúl, el tiempo de David, el tiempo de Salomón, Israel fue uno. En el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, Israel fue uno. Pero a la muerte de Salomón quedó Roboam, su hijo, y quedó una persona que era un caudillo de Israel, que es Jeroboam. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Una parte queda con Roboam y otra parte queda con Jeroboam. Roboam era hijo y por lo tanto era de la genealogía de David, era legítimo. Entonces Roboam tiene su capital, continúa teniendo su capital en Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, si se entiende, perdón, si no se entiende. Con Roboam van a quedar dos tribus, la tribu de Benjamín y Judá, con Roboam. Y las 10 tribus restantes van a quedar en manos de Jeroboam. De aquí en adelante, Roboam va a continuar con la genealogía de David, con los reyes conforme a la genealogía del rey David.
y Roboam va a establecer una nueva genealogía de reyes. Israel se divide en dos. El reino de Roboam va a ser el reino del sur, y el reino de Jeroboam va a ser el reino del norte. El reino de Roboam va a ser el reino del sur. El reino de Jeroboam va a ser el reino del norte y va a tener 10 tribus. Y Roboam va a quedar solo con 2 tribus. De ahí es que usted va a ver en la palabra, en el libro de Crónicas de Reyes, va a haber 2 líneas de reyes, una para el reino del sur y otra para el reino del norte. Al reino del norte, Dios le llama Efraín. Y también se le va a llamar Israel. En cambio, al reino del sur, Dios de ahora en adelante le va a llamar el reino de Judá. La primera en ir cautiva va a ser la que está en el norte, el reino del norte. Ellos van a ir cautivos a Asiria. En cambio, el reino del sur no va a ir cautivo, sino hasta un poco más de 100 años después. ¿Y por qué por qué explicamos esto? Porque nosotros en la palabra encontramos diferentes profetas. Hay profetas que profetizaron al reino del norte. Hay profetas que profetizaron al reino del sur. Hay profetas que profetizaron a naciones gentiles, como Jonás, que tuvo que ir a Nínive. Hay profetas que eran del sur, pero fueron a profetizar al norte, como el caso de Amós. Entonces, lo que tenemos que ver para poder pararnos bien y ver el porqué de la profecía es, primeramente, a quién le está hablando. Si es al reino del norte o al reino del sur. Usted imagínese que el reino del norte, al no tener la capital en Jerusalén, ellos no tenían el verdadero culto, porque allí estaba el templo, estaba el sacerdocio levítico. Entonces lo que hizo Jeroboam en el reino del norte fue poner 2 lugares nuevos de reunión, paralelos. Hizo un culto paralelo. Entonces el pueblo del reino del norte, en vez de bajar a adorar a Jerusalén, lo que hacía era quedarse adorando en lugares que este muchacho Jeroboam había instituido, fuera del orden de Dios. Así que ellos fueron primero también en cautividad. Mientras tanto, el reino del sur seguía fiel a Dios, pero con el tiempo también ellos cayeron igual que el reino del norte y peor. Porque ellos que tenían el templo llenaron el templo de ídolos. Directamente hicieron peor. Y también luego fueron cautivos. En este caso, Isaías profetizó al reino del sur. Estamos hablando de un reino que hasta ahora era un poco fiel, pero estaba perdiendo su fidelidad. Isaías profetizó, podemos leer capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Lo primero que vemos acá es que Isaías profetizó al reino de Judá, al reino del sur. Y notamos que profetizó
durante el reinado de 4 reyes. El primer rey es Uzías. Y se dice que Uzías fue el último gran rey de Israel. Todavía el pueblo era bastante fiel y el rey fue fiel. Entonces sus dominios sobre sus enemigos eran amplios. Pero Uzías, al final de su carrera, vemos que fracasó, porque él quiso entrar a quemar incienso en la presencia de Dios, quiso ocupar un lugar que él no tenía. Él era rey, él no era sacerdote. Pero en sí, este rey fue un buen rey. Terminó mal. A veces nosotros tenemos que ver, el hermano Willy siempre dice, hay que ver toda la película. A veces nos levantamos antes y nos olvidamos del final. Y así fue con este rey, fue fiel, 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 y a lo último fracasó. Por eso Pablo dice y habla, terminar la carrera con gozo. No importa, hermano, su carrera, si siempre hay oportunidad, mientras usted está acá en la tierra, de terminar bien. Porque todo el resto de la carrera no le va a servir de nada si termina mal. Por eso lo importante es terminar la carrera con gozo. Pablo hablaba de esa forma, para ver cómo es, ¿no?, la carrera del creyente. Y vemos luego a otros 3 reyes. Jotam y Acaz fueron reyes malvados. Jotam y Acaz fueron reyes malvados. Ezequías fue un rey fiel. Fue un rey fiel. Y lo que encontramos es que el ministerio de Isaías aproximadamente duró 50 años. Mucho tiempo profetizó Isaías. Isaías es llamado el evangelista del Antiguo Testamento, porque en esta profecía se habla de Cristo, como usted habrá podido ver en las diferentes divisiones que hemos mencionado. Todas hablan de Cristo. Y lo que encontramos es que Isaías no nos habla de la iglesia. Nos habla de Cristo, pero lo único que no menciona es la iglesia, porque como hemos dicho, eso Dios dejó guardado para el apóstol Pablo. Él nos revela el misterio escondido. Como profecía, es una de las profecías más hermosas, más completas. También tenemos que ver que Isaías es visto como un profeta mayor. Hay profetas mayores, el hombre ha dividido así a los profetas. A veces yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay profetas mayores y profetas menores para el hombre, pero para que nosotros entendamos, vamos a dividir así. Este es un profeta mayor junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, por la extensión simplemente de sus escritos. Y encontramos profetas menores porque ellos en sus escritos no fueron tan extensos. Pero eso, hermano, no le quita importancia. Usted lee la profecía de Miqueas, Abdías, a Joel. Con la ayuda del Señor vamos a llegar a estudiar cada profeta y vamos a ver la importancia que tuvieron los profetas. Ellos profetizaron en tiempo de apostasía, hermano. Ninguno de ellos profetizó en un tiempo donde le aplaudían. Por eso, lo que nos enseña la historia es que Isaías murió bajo la persecución a los profetas en el tiempo de un quinto profeta que aquí no está mencionado, que fue Manasés. Manasés fue
un terrible rey. Él pasó sus hijos por fuego y los entregó a Moloc. Y lo que dice la tradición es que lo que dice vamos a ver en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, en el verso 36 y 37, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bueno, acá vemos la carrera de los antiguos, de los fieles de la antigüedad. Y especialmente cuando dice fueron aserrados. Bueno, lo que dice la historia, los hombres que recopilaron el testimonio de lo que decían los de antes, y bueno, antes iba de boca en boca, la historia no es como ahora propiamente dicha, sino que era todo un cuento que se contaba uno y el otro se contaba, y bueno, a veces también un teléfono descompuesto. Pero lo que dice la tradición es que Isaías murió dentro de un tronco. Lo pusieron dentro de un tronco y lo cortaron a la mitad. Murió aserrado. Se cree que esto se hace referencia del profeta Isaías. Y esto nos da a entender, hermano, cómo tenemos nosotros una libertad de culto en este tiempo, que muchas veces no apreciamos. Para que usted hoy tenga la Biblia en la mano, para que yo hoy tenga este mensaje en la mano, muchos murieron, hermano. Somos privilegiados de este tiempo que tenemos de poder sentarnos a escuchar la palabra de Dios y de poder aprender este mensaje. Que podamos, hermano, aprovechar cada segundo. Porque hermanos dieron su vida en la antigüedad, en el circo romano y en muchas otras ocasiones y persecuciones para entregarnos este mensaje. Y el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y lo que hizo Dios fue guardar cada escritura para que llegue hasta nuestras manos. Esto es algo impresionante. ¿Cómo no se perdió esto? Bueno, Dios vela sobre su palabra. Y lo que encontramos aquí, como dijimos, es a Isaías profetizando a Judá, al reino del sur. El reino del sur vivía en rebelión a Dios. Y lo que encontramos es que Dios se queja. Dios se queja. Y dice en el versículo 2 de Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, esta es la queja de Dios. No es algo que le contaron a Dios, sino que Dios mismo se queja. Y llama para hacer esta queja a los dos testigos más antiguos y permanentes que hay: los cielos y la tierra. Llama a la creación. Ellos mismos habían sido testigos de que Dios había hecho entrar a este pueblo por gracia a la tierra de Canaán. La creación había sido llamada por Dios cuando Dios estaba introduciendo a este pueblo. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21,
Vamos a leer, pero antes de este verso, vamos a leer, en el capítulo 32, no pierda eso porque vamos a leer. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, dice: escucha, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia, como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bueno, cuando Dios empieza a hablar, llama a los cielos, llama a la creación. En el versículo 8 de este capítulo 32 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios llama como testigos a la creación de que Él preparó esta tierra de Canaán, que Dios preparó todas estas bendiciones desde hace ya mucho tiempo, y por gracia Dios le iba a entregar a Israel. Ahora este pueblo entró en Canaán por gracia, pero su permanencia era por obediencia, porque ellos entraron por el pacto palestino. Dios sacó a Israel, como dijimos hoy, de Egipto por gracia, y el pueblo no hizo nada. Pero cuando el pueblo estaba en el Sinaí, ellos dijeron a Dios: todo lo que Jehová diga haremos y obedeceremos. Entonces, ahí Dios les entregó la ley. Y ellos condicionaron de esa forma su permanencia en la tierra de Canaán. Porque Dios, no vamos a leer, porque ya vamos a leer mañana en Éxodo, Dios le dice: yo los voy a llevar a Canaán, una tierra ancha. Ya cuando ellos estaban como esclavos en Egipto. Dios nunca habló de que tenían que cumplir o hacer. Y Dios los saca de pura gracia y los introduce en Canaán, pero ellos ya estaban bajo la ley, porque ellos se pusieron bajo la ley. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por fe y es por gracia. Pero muchas veces nosotros le decimos a Dios: bueno, pero yo quiero cumplir. ¿Y sabe lo que hacemos? Le prometemos a Dios. Queremos hacer un nuevo pacto con Dios. Pero ya el nuevo pacto ya fue hecho bajo la sangre de Cristo. Él ya le dio a Dios toda la obediencia que usted quizá ahora le quiere dar o que yo le quiero brindar a Dios. Dios no le bendice a usted por la obediencia suya. Dios le bendice por la obediencia de Cristo. Pero este pueblo estaba saliendo primeramente por las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, por lo que encontramos en Éxodo capítulo 12, ellos habían sacrificado el cordero y habían aplicado la sangre. Entonces, en cumplimiento y en vista de ese sacrificio que Dios estaba mirando, que era el sacrificio de su Hijo, un tipo y una sombra, ellos salen de Egipto, sin ser tocados por el mar de la ira de Dios y el ángel de la muerte pasando de ellos, porque veía la sangre. Sin embargo, cuando ellos están en Sinaí, dicen: bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer, Dios? Yo te voy a cumplir, le dice. Y así es el hombre. El hombre recibe por gracia, pero luego cree que en su justicia propia, en su esfuerzo propio, puede esquivar ese camino de fe y de gracia y alcanzar algo de Dios.
Pablo le dice a los Gálatas, habiendo comenzado por la fe, vas a terminar por las obras. Eso es lo que le ocurrió a Israel. Por eso Dios, cuando ellos entraron a la tierra, Dios llama. Dios llama y pone de testigos a los cielos y a la tierra. Y acá en Isaías Dios vuelve a llamar como testigos a los cielos y a su creación, ¿no? Porque Dios los estaba por sacar de la tierra. Ellos no habían cumplido con Dios. Ellos tenían que aprender realmente a andar con el Señor. Por eso ahora sí, vamos, pero antes de ir a Deuteronomio capítulo 21, vamos a volver a leer Isaías capítulo 1, verso 2, dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Acá está hablando de la nación de Israel. Dios muchas veces llamó a la nación de Israel mi hijo. En Oseas capítulo 11, en el versículo 1, dice, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a la salida de Israel de Egipto. Y aquí estamos hablando del tiempo de la ley. Dios se está quejando de su hijo. La acusación de ellos es formal delante de estos testigos y es hacia ellos como hijos. Y ahora sí vamos a ver, conforme a la ley, lo que tendría que haber hecho Dios con su hijo. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21, en el verso 18. Deuteronomio capítulo 21, en el verso 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre. Estos no podían decidir, bueno, ¿hacemos o no hacemos? Esto tenían que hacer. Tomarán su padre y su madre a este hijo y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Esto está haciendo Dios con Israel. Le está sacando al frente de muchos testigos. Y dice, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios estaba haciendo esto con su hijo. Dios había engrandecido a su hijo. Crié hijos y los engrandecí. Esto es algo que no se puede entender. La oportunidad que Israel desperdició. Ellos tenían comunión con Dios. Ellos eran la nación de Dios. Dios había escogido de todos los pueblos de la tierra a Israel, a nadie más, para tener comunión. Israel mismo estaba en una posición aún geográfica mucho mejor que las demás naciones, porque Dios primero puso a Israel en la tierra y después le dio a las demás naciones. Dios, en su nombre, se llamaba el Dios de Israel. Israel tenía realmente mucho privilegio, mucha ventaja. Crié hijos y los engrandecí. Y si vemos conforme a la ley, Dios tendría que haber ejecutado su ira contra este pueblo. Pero lo que vamos a ver
en este libro de Isaías es como Dios da oportunidad. Dios da oportunidad. Bajo la ley, lo que Dios tendría que haber hecho con su hijo era apedrearle, matarle, destruirle. Pero Dios no va a hacer esto así nomás. Dios les puede dar mucha oportunidad desde temprano y sin cesar. Bueno, después va a hacer juicio. Y así es la longanimidad de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que la ley decía hay que matar al hijo contumaz y rebelde. ¿Cómo habrán mirado a Jesús los fariseos cuando habló la parábola del hijo pródigo? Era glotón, contumaz y rebelde. Pero el padre dice que le miraba de lejos todos los días a ver si volvía. Damos gracias a Dios. Bajo la ley, Dios trataba de una manera, hermano, porque la ley no tiene misericordia. Pero bajo la gracia, sin duda, esto no es que el Padre podía decidir hacer o no hacer, tenía que hacer. Pero vemos cómo actuó el Padre del Hijo Pródigo. Vamos a ver en Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas capítulo 15. Dice en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No era digno porque realmente la ley decía que ya no tenía mucha esperanza. Pero él conocía que su padre era misericordioso. Sin duda él sabía que podía volver y que su padre le iba a recibir. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, note la actitud del padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El Padre. Y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando Jesús enseñó esta parábola, sin duda, los que conocían la ley, así habrán abierto los ojos. De la misma manera Dios quería hacer con Israel. Dios no iba a destruir a Israel sin antes darle suficiente oportunidad a su Hijo. Por eso Él dice, crié hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí, pero yo no quiero ejecutar mi ira, dice Dios. Por eso Dios manda a Isaías para advertir al pueblo del juicio, para que el pueblo se arrepienta. Y es muy importante el capítulo 6, porque en el capítulo 6 encontramos cómo Dios trató con gracia con Isaías. Era importante que Isaías predique a este pueblo, aunque también Dios le dice, no van a escuchar, pero por testimonio. Para que ellos sepan que no fueron juzgados por la ley, sino por haber rechazado la gracia. La ley solamente puede ajusticiar
y juzgar al hombre. Pero lo que Dios hace es darle oportunidad. Dios trata con gracia con Israel. Y eso es lo que vamos a ir viendo por todo este libro. Crié hijos y los engrandecí. Y dice, vamos a volver a Isaías, y ellos se rebelaron contra mí. Primeramente, Él le llama hijo. Pero ahora Dios usa otro ejemplo para hablar de Israel. Y dice, el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Note que aquí usa la figura de dos animales, de dos bestias. Y dice la palabra, el buey dice. El buey es un animal que conoce a su dueño. Mi papá es un hombre de campo y dice que el buey conoce dónde está su dueño. Dice que cuando ara y termina de trabajar, vuelve a su dueño, vuelve justamente a su lugar. El lugar de Israel era con Dios, y Dios le decía a su pueblo, vuélvete a mí, dice, vuélvete a mí. Sin embargo, ellos no volvían a Dios. Y dice, el asno, el pesebre de su señor. Cada vez que el asno tiene hambre y está trabajando en el campo, hay muchos pesebres. Y si hay un campo grande, el señor del campo alquila diferentes asnos. Hay muchos dueños. Pero dice que el asno va y come justo donde está su pesebre, el pesebre de su señor. El Señor tiene un pesebre lleno de abundancia para cada uno de nosotros. ¿Conocemos nosotros el pesebre de nuestro Señor? ¿Sabemos dónde recurrir? Bueno, el hijo pródigo sabía. Iré a mi Padre. Que podamos tener esta visión de la gracia de Dios. Dios le estaba mostrando al pueblo que todavía había oportunidad. Dios con esto estaba diciendo, no, todavía no está perdido todo. Porque todavía el pesebre está lleno. Aleluya. Hay rico alimento para la nueva creación. Tenemos que acercarnos. ¿Cuántas veces el creyente tiene miedo de no ser digno? Hermano, el pesebre está lleno. Así le dijo el padre a su hijo mayor. Hijo, dice, todo lo mío es tuyo, dice. El hermano menor fue y se fue lejos del pesebre, pero él estaba donde estaba el pesebre, pero nunca iba al pesebre. ¿Cuántas veces hacemos así, hermano? Somos como Israel. El Señor nos ha dado una posición en Cristo, nos ha engrandecido. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy estamos en Cristo. Nuestra posición es incambiable, nos ha engrandecido Dios sentándonos en silla de príncipe, en su presencia. Vamos a ir al pesebre, hermano. Vamos al pesebre. Allí hay abundancia. Ahí está nuestro Señor, esperándonos. Pero dice Israel, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí presenta la condición del viejo hombre en cada uno de nosotros. Cómo el viejo hombre es necio. El viejo hombre no entiende, no ve la oportunidad, no puede aprovechar
el tiempo de oportunidad, por una cosa o por otra cosa, porque no entiende, no tiene conocimiento. Por eso damos gracias a Dios. Si estamos acá, hermanos, es porque el Espíritu Santo nos ha traído. No porque nosotros seamos tan inteligentes ni tengamos algo bueno, ¿no? Sino porque el Señor nos ha dado una oportunidad. No desaprovechemos este día. Hoy es el día. No tomemos en vano la gracia de Dios. Es tiempo, hermano. El Señor viene pronto. Damos gracias a Dios. Vamos a 5 minutos, vamos a parar y vamos a continuar.